El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a tu programa Derecho y Palabra. Hoy tenemos un programa especial donde tendremos a la senadora Keren Riquelme y al pastor Luis Roy, asesor de base de fe de La Fortaleza, hablando de unos temas de interés como son las excepciones religiosas y las ayudas federales para la iglesia. No te vayas, que volvemos en breve. Bienvenido a esta primera sesión de este programa especial. Tenemos hoy a una gran amiga, a la senadora Keren Riquelme, y a un gran amigo, el pastor Luis Roy, asesor de base de fe de la oficina de La Fortaleza. Hoy tenemos unidad de espíritu, unidad de propósito y unidad de ideal en esta mesa, no lo vamos a negar. Pero la unidad de espíritu sale de que creemos en los principios del reino y que los tres con nuestros diferentes estilos en los diferentes lugares, que no siempre estamos de acuerdo, hemos logrado obtener unas victorias muy grandes en la libertad religiosa y en las ayudas a las iglesias. Senadora. Muchísimas gracias, Gao. Saludar a los amigos que están en sintonía y a mi compañero hoy aquí, panelista, el pastor Roy. Qué gusto poder estar aquí y poder hablar de hoy. Creo que además de tocar las luchas que hemos tenido, podemos hablar de victorias. Sí. Así que este tipo de programa me gusta tanto, Gao, cuando podemos hablar de lo que ha pasado bueno y siempre pues toda la gloria para nuestro Señor. Amén. Buenas noches, es un privilegio estar aquí nuevamente contigo. Creo que esta es mi tercera ocasión que estoy aquí ya compartiendo. Y quiero reiterar un principio. ¿Estás compitiendo con la senadora? ¿Ah, de verdad? Sí. Yo tengo que ser honesto, el licenciado fue el primero que me dio el foro desde hace un año atrás. Yo llevo un año, cumplí hace 2 semanas un año en la posición y ha sido una exagerada escuela de aprendizaje, sobre todo de relaciones, de compañerismo, de diálogo, de tantas cosas, ¿no? Y al final ese principio de Lutero, ¿no? En lo esencial unidad, en lo no esencial tolerancia, pero sobre todo amor. Tolerancia dentro de la palabra. Exactamente. Y ha sido... Hay que aclarar porque algunos quieren una tolerancia extraña. Claro, y ha sido buenísimo, pero un honor estar aquí con ustedes otra vez. Yo quiero enmarcar aquí, en una época que tenemos una serie de personas que cuando las cosas no se hacen a su estilo o a su manera se molestan y usan epítetos e insultos, que yo he compartido con Keren y con Roy en diferentes foros. Ellos son un poco flemáticos y yo soy un poco colérico. Y Dios nos ha permitido... Sin el poco, está bien. Y Dios nos ha permitido a nosotros poder identificar en los momentos adecuados quién es el que va a hablar, quién es el que va a pedir la reunión, quién es el que va a convocar y qué tópico. Y yo puedo dar testimonio que ha sido guiado por el Espíritu. Ninguno de nosotros nos hemos reunido nunca a hacer un libreto de cómo vamos a hacer las cosas. Eso es así. Ninguno. Lo que hemos hecho, hemos orado, nos hemos levantado, hemos salido. Solamente en la última reunión que estuvimos fuimos juntos en un carro y lo que hacíamos era compartiendo palabras. Siempre llegábamos aparte, nos encontrábamos allí y podemos dar testimonio a aquellos que lo quieran creer, y yo lo creo, que yo he visto cómo Dios en esas reuniones, incluso cosas que uno va a decir, siente que no debe decirlo porque el estilo de uno no es el correcto. Traigo eso a colación porque el quien da los estilos y coloca las posiciones es el Señor, no somos nosotros. Y tenemos que empezar a respetar las personas que Dios pone en las diferentes posiciones, aunque no nos agrade su forma de exponer las cosas. Sobre todo a personas que son oradores y que han desarrollado como un amor al micrófono, que cuando lo sueltan se sienten como que no funcionan. Yo no sé. Y como tú dices, Roy, este programa nos ha permitido a nosotros que se abran unos foros de comunicación que el pueblo cristiano no tiene, donde personas como ustedes, que tienen unos estilos poco usuales para los comefuegos, puedan expresarse libremente. Así que, cuando no estemos de acuerdo, voy a decir, anótame la diferencia. Estipulada está. Keren, cuéntanos, tú estuviste envuelta, y yo voy a hacer unos comentarios que a lo mejor tú dices, Juan, pues es tiempo de decirlo.
Keren ha estado envuelta en la lucha de la exención religiosa de la vacuna desde el primer día. A su estilo, a su manera, sin buscar protagonismo, sin buscar cámara, por los pasillos, en reuniones, callada, en conversaciones, en asesoría. Desde el primer día ha estado luchando por la exención religiosa y tanto Keren como Roy fueron elementos muy importantes en la exención religiosa en las órdenes ejecutivas cuando se convirtió en individual. O sea, quiero que la gente lo sepa, no se podía decir antes, pero ha sido un equipo pequeño, somos como 7 nada más, que ha sido bien efectivo. ¿Quieren? Yo sé que tú no querías que lo dijeran, pero yo lo dije. Bueno, lo que sucede es que la lucha por la libertad religiosa tiene muchos aspectos y yo siempre he estado al frente de luchar por lo que nos une, y esto que nos une es la libertad religiosa, ¿verdad? Entre otras cosas. Y estas luchas constitucionales hay que darlas, porque quizás en esta ocasión, lo que son la lucha de la exención religiosa de las vacunas, no todo el mundo cree en esto. No todo el mundo. Eso no le quita que las personas sean creyentes o que crean en la libertad religiosa. No es una creencia de todo el mundo, por eso es que se dice una creencia sincera. Honesta, y que se le da ese espacio al creyente a que pueda creer o no creer. Ahora, ¿por qué nosotros luchamos por esto, aún siendo los grupos tan diversos? Porque si tú no luchas para que se respete y prevalezca la libertad religiosa, cuando venga otro issue, ya sea de una agencia federal, ya sea de un municipio, ya sea de estatal, ya sea de una empresa privada, no importa de dónde venga, las luchas por la libertad religiosa siempre hay que darlas y siempre hay que estar ahí frente de ellos, porque mañana nosotros no sabemos hacia dónde van a girar las políticas públicas federales de algún presidente que venga diferente. Sí. Claro, y esto siempre nosotros tenemos que estar vigilantes y al frente y haciendo valer los derechos que tienen cada quien. Así que es para mí un privilegio y un honor poder compartir este tipo de luchas con ustedes, que sé que Roy, desde la fortaleza, ¿verdad? Hay unos lugares que el Señor nos permite llegar y estar, que, por ejemplo, Roy está allí, en Fortaleza. Yo estoy en la legislatura, tú estás en muchísimos otros frentes, por lo tanto, somos diversos. Y aquí lo importante es que esta lucha va por encima de partidos políticos. Cuando tú haces una lucha por encima de partidos, que es la lucha, y esto tú lo aprendes cuando tú vienes de la escuelita, de ser activista, y de ser activista que vienes desde abajo, sin prisa, conociendo el sistema. Por convicciones, no porque ahora pertenezco a un partido o porque ahora yo sea un funcionario electo o trabaje en el gobierno, no se trata de eso. Tú aprendes que las luchas son mayores que los colores y las luchas son mayores que los protagonismos. Y cuando tú vienes con esa escuelita, entonces tú aprendes de que hacia adelante lo que tiene que ir son las victorias de esta lucha. El protagonismo no es parte de eso. Y quizás eso a mí me critica mucho, el no querer tomar protagonismo en las luchas. Y tú mismo, Gao, ¿verdad? Lo tengo que decir. No, tienes que hacer esto y esto. Y yo digo, mira, Gao, tranquilo. Sí, pero recuerda que yo te digo, en ocasiones tú tienes, no siempre, porque el éxito tuyo aquí es que tú te mantuviste low key. Fuiste tú la que en último momento tomaste la batuta, hiciste unas gestiones y nos convocaste. O sea, sí, porque era necesario. Tú pudiste identificar cuando llegó el momento de tú como senadora intervenir y usar el poder político que Dios te ha dado. No abusaste de él. Pero claro que no, porque es que las herramientas que tú tienes se utilizan cuando se necesitan. Eso es así. Y este reglamento no existía. Esto es un reglamento nuevo de una ley. Estamos hablando del reglamento nuevo de inmunización. De inmunización compulsoria, exacto. De una ley que data en su enmienda del 1983. La ley es mucho más antigua, pero en su última enmienda es de 1983. No sé si tienen una enmienda. No, la enmienda. ley 25 de 1983, posteriormente ha recibido enmienda. La ley del 83 tiene aproximadamente casi 40 años. Estamos hablando de eso. Hablando de la misma ley. Pero tú no eres abogada, tranquila. Y yo a veces me equivoco y digo ley 22 porque tengo una dislexia numérica terrible. Ley 25 del 83 recibió unas enmiendas. Exacto. Exacto. Bueno, vamos encaminados. Cuando sale el reglamento, que sale pues para el 29 de junio. Vamos a aclarar esa fecha. 29 de junio de este año 2023. Luego de sobre 40 años. Luego de sobre 40 años el primero. Nunca se había hecho. No había reglamento. Entonces, pues suscita unas inquietudes que podemos entender y de tal manera las entendemos que
en el día de ayer estuvimos trabajando precisamente con una carta circular para enmendar este reglamento que transgredía la libertad religiosa, de acuerdo a decisiones del tribunal, donde hay casos que ya estaban resueltos y ya el tribunal se había expresado al respecto. Y pues queríamos hacer constar de que se necesitaba pues proteger a los padres que creen. Los padres que no creen, mira, la ley de libertad religiosa protege a los que creen y a los que no creen. Hay muchas personas que dicen, es que esta persona es atea, no lo protege. La ley de libertad lo protege. Porque no le guste, eso es libertad de conciencia, claro, libertad religiosa. Lo protege. Yo tengo el derecho a no creer. Y mi derecho a no creer, un buen punto quieren. Mi derecho a no creer, no creo en esto. Exacto. Y está protegido. Genuino, honesto, sincero. Tiene que ser sincero y honesto, nada más. Claro. No me digas que tú no crees y después te veo yo alabando y glorificando en la iglesia pentecostal de la esquina. Yo te digo, espera, tú crees. Entonces sí, pues se dio esta lucha ayer y como digo siempre, toda la gloria para Jesucristo. El protagonismo es de Él. Nosotros somos sus instrumentos para hacer valer el derecho de los ciudadanos y de todos los que vivimos en esta hermosa isla. Así que le doy gracias al Señor por ti, Gao, por el licenciado Albertorio que estuvo con nosotros, por el pastor Luis Roy que está allí siempre dando la batalla, por la secretaria de la Gobernación que cuando yo la llamo me dice, sí, vamos a reunirnos mira, en un día. Ella montó la reunión, que de hecho cuando me envían el invite de que mira la reunión fue la noche anterior, o sea, fue algo bien short notice, y allí estaban todos los componentes de las agencias que se necesitaba tocar o que toca este reglamento, y entendíamos que había una premura porque iban a comenzar las clases. Ese era el verdadero asunto. No teníamos tiempo de ir al tribunal, no teníamos tiempo de una protesta masiva, no hacía gran diferencia. Claro. Las clases iban a comenzar, había una crisis y había cierta ira en la calle. Había cierta en cierto aspecto era provocar un caos innecesario. El gobernador tiene una frase interesante que dice que la imperfección no puede ser excusa para la no ejecución. Pues salió un reglamento. El reglamento está ahí. Había que corregir unas cosas, pues se corrigen. Y se hace, y se hizo ese trabajo en consenso, en diálogo, y se ejecutó, se llevó a cabo, se aprobó, y ahí está. Siempre hay espacio para mejorar como todo. Aquí establecí contigo desde el día 1 de que el éxito no tiene dueño, tiene colaboradores. Quien se abroga del éxito va a cuesta abajo el fracaso, porque el éxito no es de uno, es de todos. Y nos sentamos a una mesa allí. Y digo, para mí fue una sobredosis legal porque había como 7 abogados. Qué fuerte. Yo creo que ese fue el primer milagro, que todos los abogados se pusieron de acuerdo. Sí, eso fue un milagro. En 20 minutos. Es una teofanía. En 20 minutos, sí. Diacho, eso es fuerte. Anóteme la diferencia. Vamos, nada, ningún hard feeling con los abogados. Déjame hacer la cuenta. Vamos, que mi esposo es abogado. O sea, ningún hard feeling contra ellos. Pero fue bueno. 4, 7 abogados. En un momento de la abogada se fue, pero 6 abogados. Muy bueno. Y el diálogo de respeto al todo. Oye, y hubo cosas que no estuvimos de acuerdo, pero ánimos de alcanzar un consenso que resolviera el problema. A la emergencia del inicio de clase. A la emergencia del inicio de clase. No, sí. y que todos pudieran reconocer la situación en la que estamos. Mira, salió este reglamento tiene unos artículos que necesitamos corregir y todos estuvieron de acuerdo. Se expuso los planteamientos legales, todo el mundo estuvo de acuerdo, pero hubo también el buen espíritu de querer resolver eso ya. Y eso, antes de que nosotros nos levantáramos de esa mesa, en 1 hora estaban tomadas las decisiones. Los documentos fluyendo. Los documentos fluyendo. Allí mismo, ¿verdad? Se arreglaron unos documentos y se hicieron los compromisos para que antes de las 6 de la tarde estuviera. Y así antes mismo de fue. las 6 de la tarde estaba todo preparado. Algo que yo no había visto en el gobierno. Carta circular, formulario nuevo. Yo llevo aproximadamente ejerciendo la profesión legal 33 años con la licencia. Yo nunca había visto al gobierno moverse con tanta celeridad de sacar una carta circular, corregir un formulario que durante mucho tiempo habíamos criticado de declaración jurada, que no estamos conformes con ella, pero... Que lo vamos a revisar. Y lo vamos a revisar nuevamente, pero no le podíamos tampoco exigir al gobierno que renuncie a las prerrogativas que ellos tienen, que entienden, sin haber habido un pleito, sin tener un marco jurídico totalmente definido, porque uno es abogado, tampoco es lo que yo quiera, es lo que el derecho me permite hacer, y un comunicado de prensa, que incluso antes de nosotros verlo, cuando nosotros terminamos de verlo, ya estaba en las redes, ya estaba corriendo, y aquello corrió
como la espuma, una cosa. Creo que hasta en la Comay salió. Me dijo, mira, en la Comay salió esto. Y yo, ¿de verdad? Pues yo no sé si es verdad o no, porque me dijeron eso y me dicen tantas cosas. Y yo todavía estaba camino de mi casa después de haber comido. Oye, pues no comimos, no almorzamos. No. Ninguno de nosotros. Y hay un compromiso, en la mesa se dialogó, de ir ahora ya apagando el fuego de la emergencia del inicio de clase, que aquí la madrina de los bomberos que está aquí. Un pro bombero y la bahía de los bomberos, así que... el compromiso de trabajar entonces de lleno, de facto, con el reglamento, donde hay que hacer sus ajustes y enmiendas, hay un compromiso de trabajarlo también con eso. Pero se logró apagar ese fuego de inicio de clase, ese caos, y como bien dije, ¿no? Quien quiera decir, pues, fue la reacción a o fue por tal cosa, para nosotros es el beneficio que brinda el derecho constitucional número 1 y que los padres puedan tener la paz y la tranquilidad de iniciar sus clases con sus hijos. Nosotros tenemos que mandar un mensaje. Quizás yo en mi estilo soy un poquito más fuerte, pero mi estilo también es, cuando hay un muro, pues uno tiene que arremeter fuerte o con un chip y hammer o lo que sea. Nuestra gente se tiene que acostumbrar a que las cosas no son como ellos quieren. Hay unos estilos y hay unas maneras, y yo creo que aquí vemos 3 personas que a nuestra diferente manera de pensar o te bloqueamos, o no te escuchamos, o te eliminamos y nos mantenemos enfocados. Yo quisiera, antes de entrar al contenido de algunas cosas que se están señalando que son incorrectas, que se discutieron en la reunión, de que supuestamente es reglamento, quiero que escuchen bien esto. La ley 25 de 1983, 25 de septiembre de 1983, reglamento aprobado el 29 de junio del 2023, lo que quiere decir que hubo un procedimiento administrativo antes, que nos consta que se publicó el edicto y se nos consta que se hizo un memo donde se dice que se recibieron opiniones a favor y en contra, lo que significa que aquí hubo un proceso administrativo. Si se hizo correcto o no correcto, el gobierno entiende que sí, cada uno que ejerza su criterio de pedir la información, que tiene derecho a pedirlo, pero aún así hay un compromiso de que ese reglamento se va a revisar. Y si se va a revisar, va a haber un proceso de comentarios. Correcto. Sí. O sea, pero lo que me llama la atención es que no es hasta julio que salen los medios, unas semanas antes del inicio de clase, la protesta contra el reglamento que ya llevaba 30 días publicado en el Departamento de Estado. Para mí eso es bien interesante. Para mí eso es bien interesante. Esta parte es la primera vez que la expresamos públicamente, lo sabíamos allí. Yo por lo menos me entero cuando llega a mi página que esto está sucediendo, que recibo la llamada de tu equipo para mi disponibilidad. Yo estaba enfermo, yo hice unas llamadas, y enfermo me levanté y el Señor me sostuvo. Fue una cosa milagrosa. Sí. Pero yo quisiera que empezáramos a entrar a esos detalles que nosotros nos preocupan en este proceso como siervos de Dios y como gente muy activa en la política. Yo por lo menos quiero decir que me sorprendí de 2 cosas. Yo no sé si notaste la autoridad con la que senadora empezó su alocución. Así es. Usando toda la autoridad de sus sillas como senadora y como política, imponiendo un orden. O sea, ustedes no están bregando con Roy, ni con el licenciado Gao, ni con Albertorio. Ustedes están bregando con una senadora. Una senadora que sabe quién la puso allí. Y la entrada de Roy, acompañando cerca a la persona que va a dirigir la gobernación y en menos de un año sentada a su lado, asesorándola en base de fe como pastor. Yo no sé si tú... Que la secretaria de gobernación no que es la secretaria de la conversación. O sea, tenemos 2 minutos, vamos a pensar eso porque me gustaría entrar en eso, porque aquí la gente habla como si esto fuera unos mosis. Y ahí había unas órdenes de autoridad bien grandes. O sea, y la secretaria de la gobernación, a quien le entrega el turno, es a la senadora. Correcto. Parecía una reunión, y yo quiero dar testimonio, y si usted quiere creer, lo cree, si no lo quiere creer, de la autoridad y la paz que había en aquella mesa. Sí. Eso así. O sea, ahí no había animosidad, ahí no había deseos de contienda, ahí había unos funcionarios que estaban, había uno que se defendía un poquito y era abogado, es normal que se defienda, pero era, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que pasa? Y la pregunta de nosotros, si esto se había resuelto, ¿por qué está allí? Eso fue medular. Esto ya estaba resuelto, porque está allí. Quisiera que ustedes me comentaran sobre eso sin entrar en algunas áreas confidenciales del debate, pero sí podemos adelantar que hay un compromiso que el reglamento se va a revisar. Y creo que esta es la primicia. Sí, esta es la primicia.
Bueno, vamos a decirlo nuevamente. Como primicia le estamos diciendo, bueno, yo no sé si salga un programa antes que este, porque este es grabado, pero este es el primer programa donde se está diciendo que hay un compromiso del gobierno que el reglamento se va a enmendar. O sea, que antes de seguir llenando de fuego hostil las comunicaciones, siéntense y empiecen a trabajar sus argumentos y llévenlo y preséntenlo, pero les adelanto que va a haber un grupo multifacético de gente con mucha experiencia en el gobierno que va a estar evaluando esas enmiendas. No te vayas, continuamos en breve. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Bienvenidos a esta segunda parte de tu programa Derecho y Palabra con estos dos invitados. Como le dijimos, ¿verdad? No sabemos si antes de que este programa salga, porque es grabado, se habrán enterado por los otros medios, pero es la primera vez, es la primicia, donde estamos diciendo que hay un acuerdo que el reglamento se va a enmendar. ¿Esto es lo correcto? Explíqueme cómo fue eso. Sí, vamos a traer a contexto, ¿verdad? Por si alguien ha sintonizado últimamente, estamos hablando acerca del reglamento compulsorio de inmunización para los niños y para los estudiantes que están en los sistemas de educación en Puerto Rico. Y nosotros en el día de ayer tuvimos unas reuniones en Fortaleza donde logramos que por la premura del inicio de clases se pudiera entonces hacer una carta circular para atender lo que en el reglamento entendíamos que hay que corregir en cuanto a decisiones del tribunal. Técnico, ponme la carta circular en la pantalla para que sepa de lo que estamos hablando. Es un hecho. Sí, es un hecho. Sí, dice 2 de agosto del 2023, atención a toda la comunidad escolar, escuelas e instituciones educativas, públicas o privadas de Puerto Rico, centros de cuidado diurno y centros de tratamiento social. Esto es una carta circular, la 2023-007 del Departamento de Salud, firmada por el secretario de Salud interino, donde aclara la política pública. Aclarar la política pública. Y qué bueno que dices aclarar. Sí. Porque no, porque es que hay muchas cosas que hay que aclarar. Correcto. Una de las cosas que hay que aclarar es que muchas veces se utiliza retórica para inflamar movimientos políticos. Y como yo dije, nosotros necesitamos tomar las causas y llevarlas más allá de lo que son los movimientos políticos. No se vale utilizar las causas para adelantar ni posiciones, ni... Sobre todo las causas del Evangelio. Es que estamos hablando precisamente de las causas de la libertad religiosa. Vamos a hablar, estamos hablando de causas de libertad religiosa que está regida por la palabra de Dios. Eso es así. Okay. Porque si estamos hablando de asuntos ideológicos, de estatus, pues para eso han existido los partidos y existen y muchísimos otros temas que son de política pública que van atados a lo que es una ideología partidista. Pues
pues mira, eso también se vale dentro de una democracia. Pero que alguien quiera venir y tomar un tema que es de libertad religiosa o cualquier otro tema y traer mentiras para inflamar y decir que padres que dentro de las excepciones de libertad religiosa, aún ejerciéndolas, los van a meter presos, Sí. pues la realidad es que no se está hablando verdad. Ahora que dices eso, Keren, fíjate, estaba pensando en eso mismo, lo estábamos hablando. La gente puede buscar la ley 25 de 1983 que está en las redes, y yo los invito a que busquen el artículo 7 que está en la ley del de 1983, que habla de las multas y 40 años penalidades de atrás. cárcel. Hace 40 años atrás, eso estaba allí. Y ahora dicen que el reglamento ha criminalizado este acto. Correcto. Cuando estaba ya como una conducta penal, algo que aparece en otros múltiples reglamentos administrativos, multa o cárcel. Ya estaba desde 1983 el artículo 7. Lo que está en el reglamento es prácticamente el mismo artículo 7, que es lo que tú dices, vienes a inflamar, y lo triste de esto es que hay abogados que están diciendo que es en el reglamento, y digo, oye, yo tengo una responsabilidad mediática, que como tú dices, y como creyentes podemos diferir, podemos tener diferentes teologías, pero una de las cosas, vamos a tratar de mantenernos lo más apegado posible a la verdad. Porque ahora mismo yo cometí un error allí. Yo decía que el año de la declaración jurada estaba allí. Cuando reviso la ley, pues como una persona en mi página, oye, ¿verdad? Yo me equivoqué, eso no está allí. Pero habíamos hablado que ese año se iba a revisar. Lo que tú estás diciendo, Keren, ya está en el artículo 7 de la ley. Entonces pretenden, por propósito de política partidista, decir, esta administración quiere criminalizar. Oye, está criminalizada desde el 1983. Y esta ley, yo he estado envuelto en movimientos para enmendarlo. Y muchos de los que están protestando era cookie. No participaron en el proceso y nunca prevalecieron. Tenía que interrumpirte porque es que cuando tú lo estás diciendo, oye, ¿por qué yo no saqué una foto del artículo 7 para ponerlo allí? Pero es lo que tú dices, continúa. Sí, así que yo pienso que nosotros tenemos que oxigenar con la verdad y tenemos que hablar, o sea, si estamos defendiendo algo, oxigenar con la verdad. Me gusta. Y si estamos hablando de algo que es libertad religiosa, que es seguir una creencia basada en mi creencia de que Dios existe, de verdad, de una creencia sincera que busca la bondad. Digo, esperemos, ¿verdad? Y el amor a los enemigos. Y el amor, el respeto y los preceptos bíblicos en el caso, ¿verdad?, de los cristianos, porque existen muchísimas religiones. Pero en el caso de los cristianos supone que se basa en el amor, que se basa en la misericordia, que se basa en la verdad. Entonces, que tú traigas el tema en mentira para respaldar tu creencia que dice que tienes que seguir la verdad, pues eso ofende. Así que si vamos a hablar, y yo quisiera pensar que es por ignorancia, que es porque simplemente repiten lo que dijo otro y no buscan la fuente. Yo quisiera pensar que es por ignorancia y no por inflamar una retórica para lograr otro tipo de cosas que no tienen necesariamente que ver con una causa. Y como nosotros sabemos que cuando toman causas y simplemente se resuelven los issues, pero entonces siguen inflamando la causa con más mentiras. La lengua es un mundo de maldad que inflama, ¿qué? La creación. Todo un bosque. Todo un bosque. Entonces, vamos a la ley, vamos a lo que hay en los documentos. El compromiso es, ¿hay que revisar el reglamento? Sí, se va a revisar. ¿Hay que revisar la ley? Yo tengo el compromiso de ir a la revisión de la ley por legislación. Se está trabajando ya. Ya tienes una persona asignada que va a trabajar con esas enmiendas. Claro. Entonces, hablemos con la verdad y hablemos con paz, porque hay muchas personas que han estado muy angustiadas escuchando el eco de voces que no traen necesariamente lo que dice la ley o no la han interpretado de una manera correcta. Así que lo que sucedió primero, y vamos entonces al detalle, porque hemos hablado de muchas circunstancias, pero no hemos hablado del detalle. Primero se reconoce en esta carta circular que la creencia religiosa no tiene que estar avalada por un sacerdote, por un ministro o porque tú te congregues. O por un dogma. O por un dogma. Esto ya fue resuelto en el Tribunal Supremo, en el caso de... Sí. Exacto. Entonces, esto se va a ver reflejado
en la declaración jurada. De la década de los 80 también. O sea que ya más de 30 años y no han atemperado la ley. Y ayer se logró que se atemperara el reglamento y se reconociera a través de la carta circular. Que ese caso existe en Puerto Rico y que se aceptara y que hay una necesidad de enmendar la ley. Tribunal en Puerto Rico. Claro. Porque yo repasé, fueron 3 casos que se reconoció que era por ese caso. 2 contra el gobierno y 1 contra la compañía privada. Entonces, eso es lo primero, y yo creo que eso es un paso súper importante, sí, porque era el reclamo principal que se tenía, que iba el reglamento en contra de la libertad religiosa. Así que al resolverse eso, todavía quedan otras cosas por resolverse. Por ejemplo, en el formulario que dice que es anual, o por ejemplo, lo otro que se resolvió es que, y se dijo en la reunión, que algunos padres tenían algunas situaciones donde... Ese es el documento que se trabaja en conjunto. Correcto. Ok, en el punto número 3, y era a lo que iba a entrar, que dice que eximo a mi hijo o tutelado de los requisitos de vacunación contra las siguientes enfermedades para asistir a la escuela, universidad, centro de cuidado diario o centro de tratamiento social. Ayer se trajo a la reunión que hay padres que no es que no crean en la vacunación, pero por ejemplo la vacuna del HPV, que es una vacuna que está relacionada con una actividad sexual. Una conducta sexual, pues dicen, pues mira, mi hijo, yo no entiendo la necesidad. Y todavía no está activo sexualmente. Y entonces dice que cuando iban a vacunarlo, si no le ponían todas las vacunas, pues entonces no le emitían la certificación. Eso se discutió allí. Se trajo lo que estaban haciendo los centros de vacunación y el mismo representante del Departamento de Salud dijo que eso era ilegal, que eso no se podía hacer. El que ofrece servicio no puede decir. Sí, eso se discutió a ese nivel. Por lo tanto, entonces viene también a validar la declaración jurada que se trabaja, el que un padre pueda eximir a su hijo por una creencia, por una vacuna en específico, que eso no estaba antes. No estaba antes. Y al hacer la declaración jurada también, pues por una sincera creencia religiosa y como ven, esto lo firma el padre con un abogado, ¿verdad? Y déjame aclarar algo, porque hubo gente que dijo, no, pero me están pidiendo información. La libertad religiosa, cuando se pide, usted siempre tiene que decir cuál es su sincera creencia religiosa. Es el Estado de Derecho. El Estado lo que no puede hacer es meterse a determinar si es lógica, si es razonable. Si es honesta y religiosa, no hay nada más que buscar. Esa oración, ese espacio es precisamente para que usted diga, mire, yo por explicar con mis sinceras convicciones religiosas, no creo en utilizar esto y esto y esto y esto, porque es fundamento de mi creencia. De hecho, esto es un borrador, la persona puede llevar la declaración jurada que entienda. Claro. O sea, esto no es obligatorio, esto es el formulario. Pero se hizo de esta manera para que entonces se pudiera hacer constar que si el padre puede escoger entre las vacunas, porque dentro de la gama de vacunas podría también haber un issue de lo que es libertad religiosa. Exacto. Entonces, fue bien interesante el que nosotros podemos trabajar esto, trabajar esta carta circular, poder trabajar en aquella paz que había en aquella mesa, ¿verdad? De hecho, increíble. En este tipo de cosas, a veces los abogados nos enojaban y lo que hacían era reírnos. A mí me exigían, no, ahora tú tienes que hacer un compromiso en los programas. Está bien, yo lo hago. Bueno, pero son de broma. Sí, en una yo salgo del conference y los que están afuera me dicen, ellos están peleando. Y yo digo, no, se están riendo. Lo que pasa es que se están riendo tan duro que tienen un escándalo. Nos mandaron a bajar la voz. Porque ellos estaban pues discutiendo asuntos legales y dentro de eso mismo pues surgieron cosas jocosas en el sentido de que pues cuando comparan casos y anécdotas de cuando fueron a los tribunales precisamente a luchar por la libertad religiosa. De hecho, es bueno que digas eso. Ahí yo estaba sentado con personas que he compartido con ellos, en algunos de ellos más de 20 años en el proceso político. Sí. O sea, es un abogado de 40 años de experiencia. El asesor de salud, yo lo conocí en la legislatura, ambos empezando como asesores. O sea, que yo estoy hablando ahí con personas que son mis compañeros y mis amigos, no son mis enemigos. Nosotros no entramos ahí con un hacha para matar a nadie. No. O sea, y ese es nuestro... No entre con un hacha para matar a nadie si usted anda con el Señor. Si es lo que tú dijiste. Entonces era una alegría de habernos visto, aún estando en lados opuestos. Porque en un momento ellos no tenían la intención de enmendar hasta que empezó el diálogo. Por eso es que las cosas hay que saber llevarlas, las luchas hay que saber llevarlas. No es que tú no tengas el derecho de protestar, hay momentos para protestar, pero hay momentos para sentarse. Y Jesús se molestó en momentos y claro. se ayudó. Todo tiene su tiempo. Pero hay momentos para sentarse en la mesa, hay momentos para levantar la voz, pero lo que no hay momentos en la lucha es para insultar, para degradar,
Yo sé que tanto Roy como yo, ¿verdad? En un momento dado, y lo tomábamos a veces hasta broma, ¿verdad? Porque no queremos atribularnos por el sentido, pero el tú recibir ataques insultantes, denigrantes a mi persona como mujer. O sea, porque estamos hablando que hasta esos ataques bajunos. No voy a decir el apodo que te tienen, no lo voy a decir. Hasta esos ataques bajunos. Una falta de respeto, una falta de respeto. A una persona que yo soy una dama, por respeto a mi esposo, a mi hijo, a mis padres, a mi iglesia, a mi llamado, a mis hermanos de la iglesia, ¿verdad? Cuando digo iglesia, no es que la iglesia pertenezca, es que a los hermanos de la iglesia que me conocen, que saben el tipo de persona que yo soy y que te quieran insultar de esa manera. Pero yo aprendí algo, y es que Jehová Nissi, Él pelea tus batallas y Dios va delante de nosotros y Él se encargará de ellos. Lo que pasa es que las personas muchas veces no tienen ese temor de insultar y piensan que, al igual que muchas veces en nuestra sociedad, piensan que son impunes. Hay una justicia divina. Y eso existe, y yo lo he visto en mi vida. Porque yo sea un funcionario electo no quiere decir que yo estoy exenta de la justicia divina. La justicia divina está a mi favor o si actúo mal en mi contra. Yo estoy seguro que si pudiéramos ser totalmente honestos y pudiéramos decir cuántas veces al mes el Señor nos disciplina para enderezarnos, usted se sorprendería. Porque cosas que usted piensa que hizo bien, cuando usted entra en ese secreto... La vara es más alta. 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 Oye, ¿qué tú piensas de ese proceso allí? Porque tú entraste allí que casi no tuviste... Tú entraste en un séquito de victoria. Honestamente hablando, cuando tú trabajas en una secretaria de gobernación que su fin es ejecutar y cumplir y hacer, pues las cosas fluyen. Y ahí había una sola meta. Hay que trabajar con este asunto, hay que meterle mano a este asunto y no hay otra. Y al principio, ¿no? En ese diálogo que fue de altura, de respeto, de estipuladas diferencias, lo cual es muy normal, había una meta clara. Esto hay que trabajarlo. Número uno, que es un derecho constitucional. Y número dos, la política pública del gobernador. No estamos haciendo nada nuevo. Por eso la carta dice aclarando. Por ahí no era. Esta es la dirección que tenemos que tener. Y eso fue lo que se hizo. Y nuestra oficina, ¿verdad? Cuando digo nuestra oficina de Secretaría de Gobernación, la cual dirige la honorable Noelia García, es eso. Y no hay ningún temor de decir, levantar la mano y decir, había que hacer tal cosa, o me equivoqué en esta área, o mejorar en esta cosa. Pero hubo un momento que ella dice, no sé cómo llegamos a eso, con la experiencia que hemos tenido. Con la experiencia que hemos tenido del COVID. Pero, amén, pasamos allí llovieron limazos, vamos. Sí. No, y dilo sin pena. Sí, ahí sí. se jalaron orejas con respeto, con elegancia, claro. Y sin que la gente se sintiera incómoda. Porque la finalidad, el resultado es lo más importante. Por eso digo, si al final alguien quiere decir, esta es mi victoria por tal cosa, esta es la mía por tal cosa, de verdad que eso no es lo importante. Lo importante fue el resultado. Y el resultado fue lo que se logró. ¿Hay que mejorar? Sí. ¿Cometemos errores? Como todos. Pero no hay, como bien dice Keren, ¿no? Tratar de buscar una ventaja de algo. Número uno, que yace en el ser humano. El ser humano es imperfecto y podemos cometer errores escribiendo algo, diciendo algo. Pero el resultado es innegable. El resultado está ahí. Y nadie puede decir, pues fue por conveniencia. Por lo que usted cree que haya sido, conveniencia o convicción, no importa. Eso me gusta, Roy, repítelo. No importa por los motivos que llegamos allí. Sí, por conveniencia o por convicción. El resultado dice que hay una carta circular, se modificó la declaración jurada y hay un compromiso de enmendar el reglamento. Eso es innegable. No solo eso, se sacó un comunicado de prensa. También. Que este tipo de cosas por lo general se tiende, vamos a pasarlo calladito. No. Y ustedes que les gusta más ese estilo, más que a mí, ¿verdad? Ya a mí me toca el choque, aunque yo soy muy experto pasando cosas por debajo del radar. Y eso es lo que nos hace a veces más sagaces. Todos en esa mesa entendimos, el pueblo tiene que enterarse que hay un compromiso. Claro. O sea, el pueblo tiene que enterarse. En ese sentido, yo noté en las redes, por lo menos en mi página, en las que pude seguir tuyo, que hay algunas personas que vas a tener que eliminar porque tienen que aprender a hablar, de verdad. Yo como hombre pues puedo aguantar ciertas cosas que yo creo que un hombre que se las diga a una mujer tiene un serio problema de maltratante. Que hubo paz. El 70 al 80% de las personas que vio el acuerdo dieron las gracias. No sé si ustedes lo percibieron. Sí. Dieron las gracias. Había ansiedad en el pueblo. ¿Qué tú quieres decirme? Es cierto. Y como digo, como el resultado está ahí, ¿cómo cada persona puede manejar el resultado? Pues allá con su conciencia y su carácter. Pero como tú bien dices, mayoritariamente hablando, la gente puede decir, gracias por la gestión, era necesario,
y ahí está el resultado. El compromiso está ahí, como bien hablamos, no solamente de la parte legislativa con la ley, sino con el reglamento. El compromiso está. La pregunta es, si el COVID no hubiese existido, nunca existió el COVID. Esa ley lleva sobre 40 años. Y yo nunca vi a nadie protestando por eso. Sí, había gente protestando, pero no le hacían caso. Lo que pasa es que no había un reglamento como tal, ¿verdad? Sí había una ley y entonces los tiempos son diferentes porque los que son de menudo para atrás. Oye, imagino que en esta mesa ninguna. Por favor, Ninguno ¿quién es menudo? Yo no sé de que tú ni la pandilla tampoco sé quién es. Claro. Y yo no vi los comienzos de Chayanne, no sé de qué me habla. Ustedes saben que a los nenes los ponían en filita india en la escuela y los vacunaban a todos sin preguntarle a nadie. Por lo tanto, antes no se daban estas luchas porque era otro tiempo, era otra imposición donde nadie estaba... Y el que estaba de desacuerdo estaba el mecanismo también ahí. Igual. Hubo un proyecto de Norma Burgos hace aproximadamente 12 años del papiloma y fue bien fuerte el debate y nadie solicitó enmendar esta ley. Simplemente fueron a ponerte al papiloma. O sea, cuando sale el COVID, es como que alguna gente se monta y dice, no, ni esta ni ninguna. Claro. Y la postura de nosotros es no somos ni antivacuna ni pro vacuna. Nosotros somos pro derecho constitucional. Correcto. Eso es así. Yo creo que tú has dado en el clavo, Gao. Nosotros defendemos esto y vamos a defender cualquier otra cosa que se levante contra la libertad religiosa. Y como decimos, esto trasciende líneas partidistas, trasciende el protagonismo, trasciende todo porque las luchas hay que respetarlas. Y para eso estamos nosotros aquí. No te vayas, continuamos en breve. En la última sección vamos a escuchar un piscolabis de lo que está pasando con las ayudas federales, donde la senadora y yo hemos estado desde lejos dando un seguimiento y todo, pero tenemos un poquito más detalle con Luis Roy, el pastor Luis Roy. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Continuamos en esta última sección. Nos quedan unos minutos. Queremos dar una oportunidad al pastor Luis Roy de un tema que hemos tratado aquí, de las ayudas federales a las iglesias. Claro que sí. Específicamente es todo lo que ha venido como consecuencia del huracán María y los proyectos de reconstrucción. El gobernador tiene como política pública dirigida en general a agencias, municipios y en este caso también a las organizaciones sin fines de lucro, que dentro de ellas, según el gobierno federal ha titulado los House of Worship o casas de oración, que la prioridad, más allá de la reconstrucción misma, la cual es un beneficio económico, de patentes, de arbitrio, de actividad económica laboral, lo cual es parte de la finalidad y política pública que tiene el gobernador, es restaurar el servicio. Hablando específicamente de las iglesias,
pues si construyó y trajo arbitrio y empleo, pues amén. Pero la finalidad es que la escuela pública se vuelva a dar otra vez, que la escuela de verano se vuelva a dar otra vez, que aquel servicio oculto que se dejó de dar se vuelva a dar otra vez, que la oficina que cerró de la consejería vuelve y abre otra vez, porque en última eso es lo que beneficia a la gente. Y dentro de la dinámica y gestión que hemos estado haciendo... Es un reconocimiento de la iglesia como centro de servicio primario. Y a esos fines se aprobó una ley que lo discutiremos en otro programa. Sí. Y es en esa línea, o sea, ¿por qué yo puedo tener esa estructura rota? Si ese fue el centro primario de ayuda en los terremotos, en las inundaciones, en los huracanes. La ley de fe para emergencia. Y es cierto, porque es que está en primera fila de batalla, ¿no? Y dentro de eso, yo me he apoderado de esta causa porque en la administración tenemos esta meta de la reconstrucción y de echar a Puerto Rico hacia adelante. Que estaba atrasada, Roy, tú has hecho un milagro. Mira, las iglesias tenían o tienen ahora mismo $484 millones obligados, en fondos obligados. Wow. Ahora, la tabla que tengo aquí comparativa, te la puedo facilitar después para tu programa, nos habla de un producto que se llama el Working Capital Advance, que salió para sin fines de lucro en octubre del 2022. O sea, esto no lleva un año. Este producto, si podemos llamarlo así en la banca, ¿no? El Working Capital Advance estaba disponible para las agencias y municipios, no para las iglesias o organizaciones sin fines de lucro. Recuerdo esa batalla. Y desde octubre para acá, las iglesias tienen el beneficio de, en octubre 2022, que fue entre octubre a diciembre, solamente se otorgaron a través de este producto $250,000. En lo que va de año, estamos cerrando el segundo trimestre, vamos por $2.5 millones. Y es a través de un 100%. Oye. Si estoy correcto, un 100% de 250 mil. Correcto. 2.5. Ha sido de más, ¿verdad? Si no es más. Sobre un 1000%. Exactamente. Sobre un 1000%. Porque la gestión que estamos realizando, yo estoy yendo de Col3 mínimo 2 veces. O sea, que ya la estructura se montó y está corriendo. Y una iniciativa que traímos allí a Col3, estoy yendo 2 o 3 veces por semana, reunimos entre 6 a 8 iglesias por semana. Wow. Diciéndole, este es el producto, este es el mecanismo de aprobación, estos son los documentos que debe traer. Hay unos requisitos, obviamente, ¿verdad? Porque donde hay dinero federal, hay 40 requisitos detrás, ¿no? Como hablábamos fuera del programa, el hecho que Dios haya dicho no significa que tú no tengas que seguir un proceso. Y hay unos requisitos, hay un cumplimiento detrás de, pero nunca se había visto. Y el impacto que ha tenido en lo que va de año, estamos en principio de agosto, o sea, 2 trimestres, vamos por $2.5 millones en dinero que se ha desembolsado a través del Working Capital Advance para las iglesias. Eso sí, un dinero que ya se había desembolsado a otras iglesias que yo conozco. Claro. Quizás no tienen número, pero yo conozco iglesias que ya habían recibido sus fondos porque todos sus documentos estaban en orden. Claro, y tenemos una meta, yo tengo una meta en realidad, de junto con Col3, llevar a las iglesias del diseño a permiso de construcción. Tengo una meta de 100 proyectos de construcción para este semestre ahora, en que ya la iglesia pasó del diseño, que es toda la parte de arquitectura e ingeniería, y llevarlo al proceso de someter a la OCPE para que tenga su permiso de construcción e inicie. Tengo que ser franco. Pero tenemos las industrias y los profesionales disponibles, porque a veces hay dinero y no hay contratistas. Ese reto está a nivel de país. Sí, de la mano laboral. A veces no hay contratistas. Claro. Mira, en mi casa yo tuve que esperar a mi contratista 8 meses. Sí. Yo tuve hace unas 3 semanas atrás una reunión en mi oficina que fue precisamente de un foro con el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, la Asociación de Contratistas de Puerto Rico y con todos los rectores de las universidades que dan grados de Ingeniería Civil y Agrimensura. Y estábamos diciendo que si ponemos hoy día a funcionar todo el dinero obligado que hay para la reconstrucción de Puerto Rico, no podríamos hacerlo. Y algo que no se conoce es que cuando se obliga dinero para una reconstrucción en un estado, puede durar, de acuerdo a los miles de millones que te dan, es el tiempo que se extiende esa reconstrucción. Correcto. Por ejemplo, en Katrina todavía no han terminado. No han terminado de reconstruir. En Puerto Rico se cree que nos vamos a extender de 10 a 15 años esta reconstrucción. Lo que estamos hablando ahorita es que la gente está lanzando un fuego sabiendo que eso no es así. Porque fíjate, yo rápido te pregunto, oye, está bien, puedes liberar el dinero, pero tenemos los profesionales. Porque yo he tenido que reconstruir, yo he ayudado a una iglesia en reconstrucción. Y a veces tú tienes los chavos, tienes el plano aprobado, tienes los permisos, y el contratista dice, me libro dentro de un año. Claro. Porque no tenemos suficientes contratistas. Eso es así. Y mano de obra, porque mano de obra. O sea, contratista y mano de obra. Así que eso es otro de los problemas. O sea, que ya en esa área el problema no es del gobierno.
Claro, y vamos a hacer, es un buen problema. Es un buen problema. Qué bueno que hay necesidad de mano de obra, qué bueno que la economía se está moviendo, qué bueno que hay proyectos para ejecutar. Y a través de las iglesias, en este caso, hay sobre 2,000 proyectos de iglesia. Wow. En este caso, la Iglesia Católica es la que más proyectos tiene con fondos obligados, casi $265 millones que tienen con fondos obligados. Estamos colaborando con ellos. Por primera vez hay un concilio de reconstrucción de país. No lo sabía. Hay un concilio de reconstrucción y por primera vez ahora en el mes de agosto, a mediados del mes de agosto, por primera vez el concilio de reconstrucción, la reunión va a ser para atender las iglesias. Nunca antes visto de la reconstrucción para acá. Así que vamos a tener la representación de la mayoría de las iglesias en Puerto Rico. Representantes no, y lo digo en sentido de respeto, no es el pastor o sacerdote. Hemos citado a quien sabe del asunto. ¿Quién el que domina el expertise de la Iglesia Católica? Perdonen la sonrisa. Claro. Iba a decir algo, pero me mordí los labios. Pero tengo que decir, qué bueno. Sí, porque es un comité de reconstrucción. Hay pastores también. Sí, pues yo te miro que tú sabes, y yo he visto los procesos de tu iglesia. Oye, pero hay pastores que cuando yo hablo, tú tienes escritura. No, y lo del crino, ¿y cómo tú quieres que te las ayudas? Si tú no puedes probar que la propiedad es tuya. Y está ahí. O sea, y hay maneras de hacerlo sin la escritura. Pero oye, de la Iglesia Católica viene un representante que es católico practicante, pero a su vez domina exageradamente el tema. Y la iglesia tiene profesionales para eso. Por montones. De la iglesia también del movimiento pentecostal viene una persona que es excelente, fue servidor público y conoce el dedillo, el trámite de lo que es FEMA y COL3. También así de la FRAPE, viene que es pastor a su vez, pero también conoce auditoría, procesos de someter documentos. El diálogo con la FRAPE está fluyendo. Sí, y eso va a ser ahora a mitad de agosto, el 15, si me equivoco, va a ser la reunión mensual del Comité de Reconstrucción del País, va a ser dedicado a las iglesias. En lo que va de año, porque hay varios mecanismos, ¿no?, de desembolso de dinero. El Working Capital Advance es uno de ellos. También están los llamados RFR o los reembolsos o los proyectos pequeños. Aquellos proyectos que están por debajo de $123,100 se considera un proyecto pequeño. En lo que va de año, con la gestión que estamos haciendo con COL3, junto en Fortaleza, yo voy, como dije, 2 o 3 veces por semana voy a COL3, porque esta es mi prioridad ahora mismo. Si a ti te gusta eso. Sí, vamos por casi... Aquí estamos 3 que nos gusta la construcción y nos gusta tener las iglesias lindas y en orden. Yo creo que ahí estamos. Y esta información me la provee el mismo COL3. Sí. Vamos por $3.2 millones en lo que va de año, desembolsado en proyectos pequeños, en reembolso o Working Capital Advance. Quiere decir que aquellos tranques que había en la regulación federal, ustedes han logrado superarlo. Hay unas cosas que están... entiendan que hay unas cosas que sí tienen que cumplir. Hay unas cosas que ahora mismo están bajo un proceso investigativo, pero eso... Pero hubo un momento que por el proceso investigativo había un tranque con otras iglesias. Ya eso se resolvió. Se resolvió en el asunto de en lo que esto se dilucida, tenemos que seguir con la reconstrucción. Y eso te lo debemos a ti. Y que no se afecte una cosa con otra. Sí, eso era una de las cosas más difíciles que habíamos visto, que por unas investigaciones se estaba deteniendo. Y ahí es que entran ustedes y eso se destranca. Y eso es una bendición, porque por una investigación tú no podías detener el montón de millones. Correcto. Digo, COL3 tendría sus razones, yo no las conozco, claro. Pero por lo que veo ya eso se resolvió. Y estamos, de verdad, yo quiero honestamente agradecer a cada iglesia que ha... Este proceso no es fácil, ¿sabes? Yo he venido aprendiendo los últimos meses y como dice Manuel Lavoy, es engorroso la palabra que usa. Y ha variado mucho, no es como... Pero se ha hecho muchos ajustes. El Working Capital Advance es por primera vez en la historia que se aplica aquí. O sea, FEMA no había aplicado esto. Estamos terminando ya, Roy. ¿Algún medio te ha dado la oportunidad a ti de explicar esto? O sea, porque aquí a veces la gente, porque no me llevo con ese gobierno, pues no dejo que sus logros salgan. Y yo creo que el cristiano no puede ser así. No. Lo que es justo y lo que no es justo es injusto. ¿Todavía has podido explicar esto en algún programa? Hasta ahora contigo. Gente, escuchen los medios que ustedes están. No tomen decisiones, como decía la senadora, por cuestiones de políticas partidistas, que si viene de tal gobernador, no. Hay una información que nosotros tenemos que saber. Las iglesias tienen que tomar unas decisiones y moverse hacia adelante. Se nos está terminando el tiempo. Vamos a tener un programa completo contigo. Todavía estamos esperando a COL3, pero por lo que veo, mejor era que no viniera porque estaban resolviendo esto. Porque si hubieran venido, yo hubiera estado un poco fogoso. Pero era una última palabra. No, agradecida, Juan Gao, Pastor Luis Roy. Yo creo que esto es un ejemplo de que cuando unimos voluntades podemos lograr muchas cosas. Nosotros en ocasiones hemos no estado completamente 100% de acuerdo en cosas, pero nos hemos sentado a la mesa y hemos podido avanzar para lo que es el beneficio del pueblo.
que al final del día, yo creo que cuando el Señor nos pone en ciertos lugares, tenemos que utilizar todas esas herramientas para que el pueblo se beneficie. Déjame decir algo, en esa mesa había gente vacunada y gente sin vacunar. Eso es así. Y no hubo ningún conflicto entre nosotros. Así es. Eso es así. Aquí lo importante es tú saber por qué llegaste, quién te puso ahí. ¿Quién te puso ahí? Y que todo lo que se haga para el beneficio del pueblo. Y con la ayuda del Señor, pues aquí estaremos y seguiremos trabajando juntos. Un honor estar contigo, Karen, de verdad. Hermana en Cristo, sobre todas las cosas, y hemos hecho un enlace hermoso en pro del país. Tienen el mismo estilo, se les hace fácil. Sí. Y gracias a ti siempre por... Tú no tienes el estilo, pero seguimos trabajando juntos. Y otro milagro, hacía tiempo no estábamos más de un día corridos compartiendo. Esto ha sido un milagro. Dios te bendiga. Gracias a ti, de verdad, por la Queremos decirte que realmente en esa mesa, los que estamos allí sabemos que la gloria fue de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Será hasta la próxima. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.